Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema de esos que encienden la chispa. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, revelaciones y mucho drama. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un montón de especulaciones y rumores, las declaraciones de Mert Demir sobre Afra Sarıoğlu. Ya saben, Afra, la talentosísima actriz turca que nos ha conquistado a todos, y Mert, el cantante que, bueno, digamos que tiene una relación bastante interesante con ella. El título del vídeo lo dice todo, Mert Demir revela impactantes verdades sobre Afra Sarıoğlu. Nadie se esperaba esto. Así que prepárense para descubrir qué es exactamente lo que Mert ha dicho, qué implicaciones tiene, y cómo esto ha afectado, o está afectando, la vida de Afra y su entorno. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades del mundo del espectáculo, análisis de noticias y por supuesto, mucho chismecito. Así que suscríbanse ya, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender bien la situación, necesitamos un poco de contexto. Afra Sarıoğlu, como ya dije, es una actriz turca increíblemente popular. Ha participado en un montón de series y películas que han sido éxitos rotundos, y se ha ganado el cariño del público por su talento y su personalidad. Basta mencionar su participación en Faziletan Bekler, o su protagónico en Yalan junto a Mert Ramazan Demir, para darnos cuenta del impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. Y luego tenemos a Mert Demir, un cantante también muy conocido en Turquía, con una base de fans considerable. Ha lanzado éxitos como Antidepresan Pusulam Yok y Kader Diyemezsin, que lo han posicionado como una figura relevante en la escena musical turca. La relación entre Afra y Mert siempre ha sido un poco misteriosa. Hubo rumores, fotos, declaraciones ambiguas, pero nunca nada completamente confirmado. Hasta ahora, digamos. Porque parece que Mert, en una reciente entrevista, o quizás en un comentario en redes sociales, ha revelado algunos detalles que nadie esperaba. ¿Y qué es lo que ha dicho Mert? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las informaciones que hemos podido recopilar, Mert ha hablado sobre la naturaleza de su relación con Afra. Ha mencionado detalles sobre el tiempo que pasaron juntos, sobre las dificultades que enfrentaron, y sobre el final de su romance. ¿Amistad? La verdad es que la situación es un poco confusa, y las interpretaciones varían. Asterisco desentrañando las palabras de Mert, ¿qué reveló exactamente? La fuente original de las declaraciones de Mert Demir es crucial para entender el impacto real de sus palabras. Fue una entrevista grabada para un medio de comunicación importante, una conversación informal en un podcast, o simplemente una respuesta a una pregunta en las redes sociales. La plataforma y el contexto influyen significativamente en la interpretación de lo que se dice. Lo que sí sabemos basándonos en diferentes reportes, es que Mert habría abordado la relación con Afra con una apertura inusual. Se rumorea que habló sobre la intensidad de sus sentimientos, los momentos felices que compartieron y las presiones externas que afectaron su conexión. También se especula que mencionó los desafíos de mantener una relación en el ojo público, con todo lo que eso implica para dos figuras tan conocidas. Algunos medios turcos con un tono más sensacionalista han interpretado las palabras de Mert como una confesión, sugiriendo que el cantante reveló detalles íntimos y potencialmente controvertidos sobre su relación con Afra. Este tipo de interpretación busca generar más interés y clics, a menudo exagerando el drama. Otros medios más cautelosos han sugerido que Mert simplemente compartió una reflexión honesta sobre su experiencia, sin buscar el escándalo. En este contexto, es vital analizar las declaraciones con cuidado, evitando caer en la especulación y el sensacionalismo. ¿Realmente Mert reveló secretos escandalosos, o simplemente compartió una perspectiva personal sobre una relación que ya había terminado? La clave está en la forma en que sus palabras fueron expresadas y el tono con el que fueron transmitidas. El eco de las declaraciones, reacciones de fans y medios Las palabras de Mert Demir, independientemente de su contenido exacto, generaron una ola de reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los fans de Afra Sarıoğlu en particular se mostraron divididos. Algunos expresaron sorpresa y tristeza, lamentando el final de la relación y preguntándose qué pudo haber salido mal.
Otros, más críticos, cuestionaron los motivos de Mert para hablar públicamente sobre el tema. En las plataformas de redes sociales, como Twitter e Instagram, los hashtags relacionados con Afra y Mert se convirtieron en tendencia, con miles de comentarios y publicaciones analizando las declaraciones y especulando sobre el futuro de ambos artistas. Los fans compartieron sus propias interpretaciones de la situación, expresando apoyo a Afra y a veces cuestionando la necesidad de que Mert hablara sobre su vida personal. Los medios de comunicación turcos, por su parte, no tardaron en hacerse eco de las declaraciones. Algunos periódicos y portales de noticias publicaron artículos analizando las palabras de Mert, citando supuestas fuentes cercanas a la pareja y tratando de reconstruir la cronología de su relación. La cobertura mediática, como suele ocurrir en estos casos, fue diversa, con algunos medios optando por un enfoque más sensacionalista y otros por un análisis más objetivo. La reacción del público y de los medios de comunicación es comprensible. Las relaciones sentimentales de las celebridades suelen ser un tema de gran interés, especialmente cuando involucran a figuras tan queridas como Afra Sarıoğlu y Mert Demir. Los fans quieren saber, quieren entender, y a veces, también quieren proteger a sus ídolos. ***, ¿por qué son tan impactantes las revelaciones de Mert? Un análisis profundo ***. Hay varios factores que contribuyen al impacto de las declaraciones de Mert Demir. En primer lugar, la naturaleza discreta que ambos artistas habían mantenido hasta ahora sobre su relación. Afra y Mert siempre han sido cuidadosos con lo que compartían en público, evitando declaraciones explícitas y manteniendo una cierta distancia de los focos mediáticos. Esta discreción paradójicamente aumentó el interés del público, que siempre estuvo ávido de conocer más sobre su vida privada. En segundo lugar, las palabras de Mert revelaron aspectos que hasta ese momento se desconocían. Habló de momentos difíciles, de retos y obstáculos, y de decisiones que finalmente llevaron al fin de su relación. Esta apertura, inesperada por muchos, generó un sentimiento de vulnerabilidad y autenticidad que cautivó a algunos y generó controversia en otros. En tercer lugar, las declaraciones de Mert surgieron en un momento en que Afra Sarıoğlu se encontraba en la cima de su carrera, con una gran popularidad y proyectos importantes en marcha. La atención mediática se centró en ella, generando una presión adicional y reavivando el interés en su vida personal. Estos factores combinados contribuyeron a que las declaraciones de Mert fueran especialmente impactantes, generando un debate público sobre la privacidad de las celebridades, la naturaleza de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y los límites entre la vida pública y la vida privada. ***, el impacto en la vida de Afra Sarıoğlu, un análisis de las consecuencias ***. Las declaraciones de Mert Demir, sin duda, tuvieron un impacto en la vida de Afra Sarıoğlu. En primer lugar, la volvieron a poner en el centro de la atención mediática, con todas las consecuencias que esto conlleva. Se multiplicaron los comentarios en redes sociales, las especulaciones en la prensa y la presión de tener que dar explicaciones. Afra, en este contexto, se vio obligada a lidiar con un escrutinio público mayor, a responder a preguntas sobre su vida personal y a manejar la atención constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Esto puede generar estrés, ansiedad y una sensación de invasión a la privacidad. Además, las declaraciones de Mert reavivaron las especulaciones sobre su relación y sobre el futuro sentimental de ambos. Se generaron debates sobre las posibles causas de la ruptura, sobre si existía la posibilidad de una reconciliación y sobre el papel que cada uno de ellos había desempeñado en la relación. Es importante destacar que Afra no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de Mert, eligiendo mantener el silencio y proteger su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, no impidió que su vida personal siguiera siendo objeto de interés público. ***, la ética en el mundo del espectáculo. Reflexiones sobre la privacidad y las celebridades ***. En situaciones como esta, es fundamental reflexionar sobre la ética en el mundo del espectáculo y sobre el derecho a la privacidad de las celebridades. Es importante recordar que los famosos, aunque vivan bajo los focos, son personas con sentimientos, emociones y vidas personales que merecen ser respetadas. No es necesario saberlo todo sobre la vida privada de las celebridades, ni exigirles que revelen detalles íntimos sobre sus relaciones. El respeto a su privacidad es fundamental, y es importante evitar el sensacionalismo y la especulación. Los medios de comunicación y el público en general tienen una responsabilidad al respecto. Es fundamental ser conscientes del impacto que las palabras y las acciones pueden tener en la vida de las celebridades, y actuar con empatía y respeto.
Asterisco asterisco la reacción de Afra, silencio y prudencia asterisco asterisco. Como mencionamos, Afra Saraolu optó por mantener el silencio y no responder a las declaraciones de Mert Demir. Esta decisión, en mi opinión, fue la más acertada. En situaciones como esta, es importante mantener la calma, proteger la privacidad y evitar alimentar la polémica. El silencio de Afra fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez y de respeto por su privacidad, mientras que otros lo interpretaron como una forma de evitar la confrontación o de no querer dar explicaciones. Sea cual sea el motivo, la decisión de Afra fue coherente con su estilo de vida y con su forma de manejar su carrera. Siempre ha sido una persona discreta, cuidadosa con lo que dice y muestra en público, y siempre ha priorizado su trabajo y su privacidad. Asterisco asterisco el futuro de Afra y Mert, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. Es difícil predecir qué pasará en el futuro con Afra Saraolu y Mert Demir. Lo que sí sabemos es que ambos están en un momento importante de sus carreras, con proyectos prometedores y una gran base de fans que los apoyan. Es probable que con el tiempo, la atención mediática sobre su relación disminuya, y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas personales y profesionales. El respeto mutuo y la discreción, en este sentido, serán fundamentales. El futuro de Afra dependerá de su talento, de su trabajo y de su capacidad para tomar decisiones acertadas. Su carrera es prometedora, y tiene todo el potencial para seguir cosechando éxitos. El futuro de Mert, por su parte, dependerá de su música, de su capacidad para conectar con el público y de su habilidad para reinventarse. Tiene talento y tiene una base de fans que lo apoya, pero también tendrá que aprender a lidiar con las críticas y con las consecuencias de sus declaraciones. En definitiva, el tiempo dirá qué les depara el futuro a Afra y a Mert. Lo importante es que ambos sean felices, que sigan creciendo profesionalmente y que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas personales. Asterisco asterisco resumen y reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, las declaraciones de Mert Demir sobre Afra Saraolu generaron un gran impacto en el mundo del espectáculo, reavivando las especulaciones sobre su relación y poniendo de nuevo su vida personal en el ojo público. Hemos analizado las declaraciones de Mert, el contexto en el que se produjeron, el impacto que tuvieron en la vida de Afra y las reacciones de los fans y los medios de comunicación. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad de las celebridades y sobre la ética en el mundo del espectáculo. En mi opinión, las declaraciones de Mert fueron un reflejo de la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, y de los desafíos que enfrentan las celebridades al lidiar con la atención mediática y con la presión de ser figuras públicas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Mert? ¿Creen que Afra debería pronunciarse al respecto? ¿Tienen alguna pregunta o comentario que quieran compartir? No duden en escribirlo. Y no olviden, por favor, darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y estén atentos a las próximas novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.